¿Alguna vez se han preguntado qué ocurre cuando una lengua deja de hablarse? Hola, mi nombre es Camila Murazo y junto a mi grupo conformado por Renzo Kwong, Luz Mesa, Marcelo Rodríguez y Rose Chávez, les presentamos nuestro trabajo titulado Lenguas originarias en el Perú, tensiones políticas, educativas y sociales. Elegimos este tema porque la pérdida de una lengua no significa solamente dejar de usar una forma de comunicación, sino también implica la desaparición de conocimientos, tradiciones, cultura y sobre todo formas de entender el mundo e identidades culturales que forman parte de la riqueza del Perú. Además, analizar este problema nos permite reflexionar sobre todo las limitaciones de las políticas estatales y del sistema educativo en la preservación de lenguas originarias. Nuestra investigación principalmente se centra en la pérdida y desplazamiento de estas lenguas, enfocándonos en las experiencias de estudiantes bilingües en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, provenientes de comunidades indígenas que emigraron a Lima. A través de este caso, buscamos comprender cómo los jóvenes enfrentan procesos de cambio lingüístico al incorporarse a nuevos contextos sociales y educativos. Para entender esta problemática, es importante revisar los antecedentes históricos. Desde la llegada de los españoles en 1532, se impulsó un proceso de castellanización que buscaba sobre todo difundir el castellano como instrumento de evangelización y control cultural. Aunque el Perú se independizó en 1824, el castellano continuó ocupando una posición dominante. Con el tiempo, hablar castellano pasó a ser una condición para obtener reconocimiento y prestigio social, mientras que muchas lenguas originarias quedaron relegadas. Esta situación también puede analizarse desde la idea del racismo cultural. Diversos autores señalan que la discriminación no se basa únicamente en características físicas, sino también en elementos culturales como la lengua materna. De esta manera, el castellano fue asociado al progreso y la educación, mientras que las lenguas originarias empezaron a ser vistas como signos de atraso, una percepción que aún persiste lamentablemente en algunos espacios. Actualmente, el Perú reconoce 48 lenguas originarias vigentes, habladas por más de 4 millones de personas. Sin embargo, 35 de estas lenguas ya han desaparecido y varias de las que sobreviven se encuentran en peligro de extinción. Algunas, como el taushiro o el resígaro, cuentan con menos de 10 hablantes. Incluso lenguas con mayor presencia, como el quechua o el aymara, enfrentan dificultades para ser transmitidas a las nuevas generaciones, especialmente en contextos urbanos. Si bien existen iniciativas como la educación intercultural bilingüe y diversos proyectos de revitalización lingüística, muchos especialistas coinciden en que la preservación de estas lenguas requiere también el reconocimiento de los derechos, territorios e identidades de los pueblos indígenas. Por ello, nuestro objetivo principal es evidenciar las deficiencias del Estado peruano en la implementación de políticas de prevención lingüística y analizar cómo el sistema educativo tradicional contribuye al desplazamiento de estas lenguas. Asimismo, buscamos más que nada destacar la importancia de las lenguas originarias en la construcción de la identidad cultural peruana y, sobre todo, proponer alternativas para su fortalecimiento y revalorización. El capítulo 2 trata sobre la importancia de las lenguas originarias a nivel nacional, ¿no? Ya que cuando hablamos de las lenguas originarias como el quechua o el abajún, no nos referimos únicamente a idiomas, sino a formas de entender y relacionarnos con el mundo, ya que estas lenguas permiten la comunicación dentro de las comunidades andinas y amazónicas, y además funcionan como mecanismos de integración social, ¿no? Que permiten que las diferentes culturas se acerquen entre sí. De igual forma, diversos autores han señalado que cada lengua expresa una identidad colectiva y una manera particular de interpretar o de concebir la realidad. Por eso, hablar una lengua originaria genera sentido de pertenencia, ¿no?, hacia esas personas que son parte de estas comunidades, tanto amazónicas o de los Andes, y fortalece los vínculos culturales. Por último, la importancia de las lenguas originarias, ¿no?, es decir, la preservación de estas mismas, tiene una relevancia científica y tecnológica, ya que actualmente en varias investigaciones se destaca que incorporar estas lenguas al desarrollo de la inteligencia artificial y del procesamiento del lenguaje natural permitiría crear tecnologías más inclusivas, ¿no?, capaces de funcionar en idiomas distintos al inglés o al español.
de tal forma de que estas tecnologías puedan ser utilizadas a nivel nacional y no solamente por los limeños. Luego sigue el papel del Estado en la protección de las lenguas originarias. En este caso, el Estado cumple el rol de proteger, promover y garantizar el uso de las lenguas originarias. A través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, debe implementar lo que son las políticas públicas que promuevan la interculturalidad y la preservación lingüística. Su labor se divide en tres partes, en el ámbito legal, cultural y el educativo. En cuanto al ámbito legal, hemos encontrado, por ejemplo, que en la Constitución se reconoce las lenguas originarias como oficiales solo en las zonas donde predominan, mientras que el castellano es oficial en todo el país. De esta manera se evidencia una grave restricción hacia el reconocimiento de estos idiomas, algo que no sucede con el castellano. Además, en un caso ocurrido en Ucayali, se evidenció graves fallas del sistema judicial. Un ciudadano hablante del Shipibo Jonibo fue condenado por homicidio calificado en calidad de instigador, sin contar con un intérprete adecuado durante su proceso judicial, a pesar de que la Constitución y diversas leyes garantizan este derecho. De esta manera se vulneraron 3 artículos específicos de la Constitución Política del Perú, así como una ley fundamental emitida por el Estado peruano. En cuanto al ámbito cultural, aunque hemos encontrado, por ejemplo, que en el Ministerio de Cultura se han desarrollado programas para formar intérpretes y traductores de lenguas originarias, varios especialistas consideran que esas capacitaciones todavía son insuficientes, debido a la alta complejidad y diversidad lingüística de nuestro país. Por otro lado, también se han impulsado proyectos como Pugyaspa y Achay, orientados a enseñar quechua de manera dinámica. Sin embargo, la falta de una pronunciación estandarizada dificulta su impacto a nivel nacional. De igual forma, actividades como charlas, foros, talleres y celebraciones durante la Semana de la Diversidad Cultural ayudan a generar conciencia, pero no son suficientes para revitalizar estas lenguas originarias. En consecuencia, las políticas estatales suelen quedarse en acciones simplemente simbólicas y temporales que se centran únicamente en la difusión, más no en la revitalización de estas lenguas en nuestro país. Por último, en cuanto al ámbito educativo, se ha encontrado que varios autores muestran que la implementación de la educación intercultural bilingüe ha sido muy limitada y no ha logrado una aceptación amplia dentro del sistema educativo. A esto se suman decisiones recientes del Ministerio de Educación. Por ejemplo, en el 2022 se solicitó identificar escuelas donde no se aplicaría este tipo de educación, y en el 2024 se condicionó su continuidad a la aprobación de directores y padres de familia. Estas medidas fueron consideradas retrocesos, ya que convierten un derecho educativo en una decisión opcional. Además, existe una gran falta de docentes capacitados. Cerca del 28% de las plazas de las escuelas de la educación intercultural bilingüe están ocupadas por personas sin la formación adecuada, y muchos profesores ni siquiera dominan la lengua de los estudiantes a quienes enseñan. Ahora vamos a hablar sobre las dinámicas de cambio y desplazamiento lingüístico que viven algunos estudiantes bilingües de la UARM cuando migran a Lima. Para entender mejor esta realidad, entrevistamos a Nayeli, estudiante perteneciente a la comunidad Aguajún. Ella nos contó que, antes de llegar a Lima, utilizaba el Aguajún todos los días. Lo hablaba con su familia, sus amigos y en las actividades de su comunidad. Era la lengua con la que se sentía más cómoda para expresar sus ideas y emociones. Sin embargo, al mudarse a Lima e ingresar a la universidad, su situación cambió. Aunque sigue hablando Aguajún con su familia por teléfono y con algunos compañeros de su misma comunidad, actualmente utiliza mucho más el castellano en su vida diaria. Esto se debe principalmente a que las clases, lecturas, exposiciones y evaluaciones se realizan en castellano, convirtiéndolo en la lengua predominante dentro del ámbito académico. Su experiencia nos permite observar cómo ocurre el desplazamiento lingüístico. No significa que la lengua originaria desaparezca de inmediato, sino que poco a poco queda limitada a determinados espacios, mientras que el castellano pasa a ocupar la mayor parte de las actividades cotidianas y educativas. Además, Nayeli comentó que
Aunque ha encontrado personas que muestran interés y respeto por el awajún, también ha percibido prejuicios y desconocimiento sobre las lenguas originarias. Por ello, considera importante que existan más espacios de integración para estudiantes migrantes y que las universidades promuevan una mayor valoración a la diversidad cultural y lingüística. En conjunto, su testimonio evidencia cómo factores académicos y sociales influyen en el uso de las lenguas originarias y muestran los desafíos que enfrentan muchos estudiantes bilingües al adaptarse a la vida universitaria en Lima. Cuando hablamos del Perú, hay algo que destaca inmediatamente: su enorme diversidad lingüística. En nuestro país se hablan numerosas lenguas originarias y justamente por eso existe la educación intercultural bilingüe o EIB, que busca que los estudiantes aprendan tanto de su lengua materna como en castellano. La idea es sencilla: aprender sin tener que dejar atrás la propia identidad cultural. Pero aquí viene el problema. Durante gran parte de la historia, muchas escuelas que recibían estudiantes de pueblos originarios no estaban preparados para responder a sus necesidades. Faltaban docentes bilingües y además se utilizaba un currículo estandarizado que daba prioridad casi exclusiva al castellano. ¿Y qué consecuencias tuvo esto? Según Ruelas Vargas, la castellanización en las escuelas ha funcionado muchas veces como un proceso impuesto, generando discriminación y pérdida de identidad cultural. En otras palabras, hablar una lengua distinta no era visto como una riqueza, sino como algo que debía corregirse. Muchos estudiantes terminaban ocultando su origen cultural para evitar ser discriminados y poder encajar en el estándar establecido. Ahora, bien, es importante entender que el desplazamiento de las lenguas originarias no ocurre por casualidad ni porque sea inevitable. Es el resultado de un sistema que históricamente ha tratado de forma desigual a todos los grupos de estudiantes. Mientras que algunos tienen acceso a una educación que respeta y valora su identidad, otros siguen estando en un sistema que les exige adaptarse a lo ya impuesto. Y aquí aparece una contradicción bastante clara. La EIB existe y ha demostrado resultados positivos, pero su acceso todavía depende mucho del lugar donde vive el estudiante o de los recursos que tenga la escuela. Es decir, el derecho a una educación intercultural no debería ser un privilegio, pero muchas veces termina siendo. A pesar de ello, también hay avances importantes. Actualmente, más de 1.200.000 estudiantes de inicial, primaria y secundaria tienen acceso a la educación intercultural bilingüe. Además, existen más de 27.000 instituciones educativas donde se enseña en la lengua materna de los estudiantes y se cuenta con docentes bilingües. Y estos datos nos dejan una conclusión bastante clara. Cuando exista voluntad política, recursos y docentes capacitados, el aprendizaje mejora, porque el estudiante siente que su cultura es reconocida y valorada. No tiene que cambiar quién es para aprender. Puede hacerlo desde su propia identidad, y eso no solo mejora el rendimiento académico, sino que también ayuda a combatir la discriminación y fortalecer la diversidad cultural del país. Después de realizar la investigación y el análisis, llegamos a las siguientes propuestas de mejora, comenzando con que proponemos enriquecer las bibliotecas universitarias, incorporando textos literarios y académicos en quechua, awajún y otras lenguas amazónicas para ampliar el acceso al conocimiento y fortalecer la valoración de estas lenguas. Asimismo, planteamos ofrecer cursos o talleres selectivos de introducción a las principales lenguas originarias, con el fin de familiarizar a la comunidad universitaria con sus bases lingüísticas y culturales. También sugerimos implementar recursos audiovisuales, como videos, documentales y testimonios elaborados por comunidades andinas y amazónicas, para poder así promover los saberes ancestrales, la diversidad cultural y el respeto por las lenguas originarias. Se encuentra la flexibilidad lingüística en las evaluaciones. Esto va a permitir que los estudiantes provenientes de diversas comunidades originarias puedan realizar exposiciones o participaciones utilizando sus lenguas maternas, de tal forma que así se logren respetar sus derechos de libre expresión e identidad cultural. Sobre la inclusión de docentes, como grupo proponemos la inclusión de docentes bilingües. Es fundamental promover la contratación de profesores que dominen alguna lengua originaria. Esto no es solo un tema académico, sino de representación. Consideramos necesario que los estudiantes se sientan reflejados en sus autoridades académicas y no se perciban en algún momento
como los únicos hablantes de su lengua en el aula. Para finalizar, pasamos a las conclusiones de nuestra investigación. Tras nuestro análisis confirmamos que la desaparición de las lenguas originarias en el Perú no ha sido casualidad, es consecuencia de una larga historia donde el castellano se impuso como la única lengua que valía socialmente. El sistema educativo tradicional, lejos de valorar nuestra diversidad, ha funcionado históricamente como una herramienta de presión para que los estudiantes dejen de lado su lengua materna. Esto no solo genera una desigualdad enorme, sino que nos hace perder conocimientos ancestrales que son esenciales para nuestra identidad como peruanos. Sin embargo, queremos concluir con un llamado a la acción. El caso de los estudiantes migrantes como los de la Ruiz nos demuestra que la universidad juega un papel fundamental en este proceso. Necesitamos pasar de un modelo que busca que todos seamos iguales a uno que respete realmente la justicia lingüística. Esto significa que la universidad debe ser un espacio para acoger, donde no sea un obstáculo la diversidad, sino una fortaleza. Incluir docentes que hablen lenguas originarias, dar flexibilidad en los exámenes y ofrecer apoyo emocional ante el choque cultural. No son solo opciones, son pasos necesarios para construir una educación más justa e inclusiva para todos. Gracias por su atención.